Yo llevo trabajando en el área de detenidos acá en el estado de Washington los últimos 5 años y desde finales de enero, hemos visto un cambio drástico con relación a las personas que son detenidas, qué tipo de antecedentes tienen y la manera de proceder en general de ICE a la hora de arrestar a estas personas. Voy a una pregunta básica y tiene que ver con lo que haces, porque tu área es el área de detenidos. Estos migrantes, y se ha hecho una aclaración, se dice son personas que tienen menos de 2 años, depende qué tan cerca estén de una frontera, pero los inmigrantes indocumentados tienen derechos. Es una pregunta fundamental y básica porque sé la respuesta, pero para quienes nos ven, ¿tienen o no derechos? Absolutamente. Las personas indocumentadas que estén en el territorio americano tienen derechos por estar en el territorio americano. Ahora, esos derechos también se ven afectados por cómo es la persona arrestada, en qué punto del país es arrestado, ¿verdad? Quiero aclarar que hoy en día las personas que están detenidas no son personas solo indocumentadas, estamos viendo personas con residencias, las cuales también están siendo arrestadas por, hay veces sentencias o ofensas que cometieron hace más de 2 décadas, ¿verdad? Pero volviendo al caso de quién tiene derechos, toda persona que está en el territorio nacional tiene ciertos derechos y aunque las personas que están en un proceso de deportación expedito tienen menos derechos constitucionales que aquellas personas que están en un proceso de deportación regular, es decir, aquellas que ven a un juez, toda persona que está en el territorio americano tiene derechos en este país. Decías, llevas 5 años trabajando con el tema allá en el estado de Washington. Te reúnes con personas que están detenidas, oyes sus relatos, lo que estás viendo, lo que estás documentando ahora, ¿qué tan diferente es de lo que estabas escuchando hace 5 años? Una de las mayores diferencias que veo es que en el pasado ICE estaba dispuesto a permitir que las personas salieran bajo fianza o bajo palabra, ¿no? Igual que las cortes, es decir, había muchas más personas que si bien eran detenidas, eran después, les permitían salir bajo una fianza y esa fianza, siempre y cuando la persona comparezca ante la corte a futuro, en cualquier audiencia que tengan, los dineros son retornados a la persona que los dio, ¿verdad? Em, Sin embargo, hoy en día vemos que eso ya es casi que imposible, es decir, por un lado, ICE ya no da parol, ya no da una salida bajo palabra y tampoco están dando fianzas. Lo vimos hasta el final del gobierno de Biden, que sí estaban dando algunas fianzas, ahora ya eso ya no es ni siquiera una posibilidad. Y con la Corte ha habido una pelea muy grande bajo la interpretación de quién tiene derecho a una fianza. Esta pelea se ha subido a la Corte de Apelación de Inmigración, pues porque había dos jueces que no permitían que ciertas personas pudieran tener una fianza, como aquellas personas presentes en el país, que fueron arrestadas dentro del país, mientras había una jueza que sí. Y aunque ya se les dijo a estos dos jueces que sí tienen que permitir esas audiencias, la pelea sigue, ¿no? Entonces, vemos que las personas que están detenidas duran detenidas por procesos mucho más prolongados. Vemos cómo, debido al número de personas que están detenidas, es más difícil para las personas en general obtener un abogado, puesto que nosotras las organizaciones no recibimos ayudas gubernamentales, ¿verdad? Y eso también permite que las personas simplemente no quieran pelear, ¿no? Porque tampoco entienden y no saben los derechos que tienen. Entonces, lo que hace mi organización es ofrecer evaluaciones legales gratuitas a personas que no tengan representación en el centro de detención de acá de Tacoma. Y así, aunque sea, tienen conocimiento, información de qué recursos legales pueden presentar y cuáles son sus derechos, porque hay mucha desinformación dentro del centro de detención diciéndoles que no peleen, ¿no? Que no hay salida. Y que es la idea del gobierno, promesas, por ejemplo, le dicen a la gente, si usted se va, le damos el pasaje y $1,000 al llegar, no les explican que al irse de esa manera quedan inhabilitados para regresar durante 10 años. Las imágenes que se están viendo, videos por todo Estados Unidos de agentes con la cara cubierta, sin identificarse, deteniendo a gente en plena calle, eso tampoco era lo frecuente ni era lo acostumbrado, es la nueva realidad de este país. Para nada, yo nunca había visto antes arrestos con enmascarados y mucho menos arrestos relacionados a universitarios.
Eso era nunca antes visto. Ese tipo de arrestos agresivos, con mucha fuerza, con mucho personal, se veían en casos donde la persona tenía unos antecedentes penales serios, particularmente de ofensas criminales o con posesión de sustancias controladas. Sin embargo, lo que vemos ahora es un esquema de intimidación, ¿no? En general, y sobre todo también la detención de personas residentes que no han tenido ningún tipo de infracción en años, pero que se está intentando deportar a esas personas también, y que muchas veces esas personas no se volvieron residentes porque no hicieron el trámite de naturalización, porque no pagaron el trámite en sí, más no porque no tuvieran el derecho, si me hago entender. Y muchos porque tenían algún antecedente que complicaba el proceso. Para quienes nos ven, Xiomara, eh, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden tratar de proteger sus derechos? Nos han dicho no firmen nada que no entienda, pero decías, no tienen derecho a abogado. ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué hacer en este momento? Creo que es súper importante que primero que todo, si una persona viene de ICE a decirle a una persona que lo quieren arrestar, pidan esa orden de arresto si es permisible, es decir, en muchas instancias ICE va a tener la posibilidad de pedir los documentos, pero nuevamente no tiene por qué hablar, no tiene por qué obtener nada sin algún tipo de consejo legal antes. Entonces usted puede decir, quédese callado y así usted sea detenido, intente comunicarse con organizaciones como la mía, que ofrecen aunque sea una orientación para que sepa cuáles son sus derechos antes de hablar. No admita ningún tipo de cargo ante la corte particularmente sin saber, porque muchas veces el Estado va a presentar cargos que son alegatos, mas los alegatos no necesariamente son ciertos, ¿verdad? Es decir, es algo que el Estado tiene que demostrar, pero que no necesariamente porque esté en un papel quiere decir que sea cierto. Entonces, antes de que usted admita cualquier tipo de violación, infórmese em, y sepa que para entrar a una casa ellos sí necesitan una orden de búsqueda de ese lugar. Entonces, usted, porque griten por la puerta que usted tiene que abrir, dígales que por favor le muestren la orden de búsqueda, que se la pasan por debajo de la puerta, porque si no usted tiene derecho a dejar la puerta cerrada. Em, Ellos dicen muchas veces que es policía, tiene que abrir. Eso no es necesariamente cierto, ¿verdad? Entonces, no entre el pánico, no deje que el pánico se sobrelleve la situación, porque eso no lo va a ayudar a largo plazo. Y algo que me sorprendió en algún caso no relacionado con inmigración es que la policía puede mentir en medio de estos operativos con tal de lograr su objetivo, así no tengan los documentos después. La vulneración del debido proceso, que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Muchas gracias, Xiomara. Xiomara Urán Videgain es abogada de inmigración del área de detenidos del Proyecto para los Derechos del Inmigrante en Tacoma, en el estado de Washington. Una última pregunta, Xiomara. De las personas que están visitando, ¿cuánto tiempo están pasando detenidos y los están deportando con rapidez o quienes inician el proceso quedan ahí detenidos de manera indefinida? Mira, pues varía un poco de la situación, el procedimiento en el que esté cada persona. Han intentado traer jueces invitados para intentar adelantar o agilizar algunos de los procesos. Em, pero lo que sí nos está preocupando mucho en nuestro área es que estamos viendo personas que han ganado un caso, pero las dejan detenidas y se ve que están intentando buscar un tercer país a donde deportarlas. Me explico, hay dos tipos de recursos legales que son humanitarios y que solo protegen a la persona con relación al país de origen, es decir, la persona demuestra que tiene un miedo de volver a su país y la orden judicial protege a la persona únicamente con relación a ese país. Entonces, lo que Estados Unidos está intentando es deportar a esa persona a terceros países sin ningún tipo de relación de esas personas con ese tercer país y sin darles noticia previa. Entonces, esto es muy, no solo inusual, es una violación a órdenes judiciales que hemos visto ya que se han instaurado y preocupa porque muchas veces la persona no tiene, a nadie se le avisa a dónde van a mandar a esa persona, queda completamente incomunicada a su familia y después, como vemos con las personas de El Salvador, nadie las puede sacar, nadie se puede comunicar con ellos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que muchas veces intentan mantener a la persona detenida por largo plazo, así sea para que no pelee su caso o para intentar deportarla a un tercer país, incluso cuando han ganado una protección, como las protecciones por el convenio contra la tortura. La vulneración del debido proceso. Muchas gracias, Xiomara, nuevamente. Si usted vive en el Sí, área de y la Tacoma, en última cosa Washington. Sí, que te quería comentar es, en este momento, por ejemplo, para darte un amplio
ilustrarte lo que el tipo de personas que están deteniendo, yo en este momento estoy representando a una persona que estaba a 3 días de casarse. Si él se hubiera casado, hubiera tenido la habilidad de poder tener una petición familiar porque se estaba casando con una persona ciudadana. Esta persona evidentemente no era un riesgo a la comunidad, no era un riesgo de fuga. Y estamos viendo cómo están usando los recursos del Estado para encarcelar a estas personas que realmente no tiene sentido encarcelarlas, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo es que de verdad están intentando, sí, extender la red de personas a las que se detienen y muchas veces todo eso hay que tener en cuenta que está pagado con nuestros impuestos. Y de calificarlos de delincuentes cuando estar de manera irregular en el país es algo muy distinto. Muchas gracias. Xiomara Urán Videgain, abogada de inmigración. Si usted está en el área de Tacoma, en Washington, pues allá está el proyecto para los derechos de los inmigrantes. Búsquenos. Muchas Pues gracias. gracias a ti.